Hola, bienvenidos al programa de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Hoy iniciamos con una nueva clase del libro de Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Iniciaremos con el libro de Revelaciones de Juan, el capítulo 1. En algunas oportunidades vamos a desglosar en partes los capítulos de Apocalipsis. Les pido que podamos hacer una oración en nuestro corazón, con un espíritu de oración, para entender y comprender el mensaje que el Señor nos dio, que el mismo Señor nos dio a través de Juan el Revelador. Este libro de Apocalipsis es para nuestros tiempos. Veamos y demos inicio al estudio de este libro. Introducción al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se escribió en el primer siglo después de Cristo, pero fue el último libro del Nuevo Testamento que se aceptó como libro canónico, escrituras autorizadas. Siglos más tarde, algunos eruditos cristianos tenían dudas en cuanto a quién lo había escrito. Se opusieron a algunas de sus doctrinas, por ejemplo, sus enseñanzas acerca del milenio o su enseñanza de que las personas serían juzgadas de acuerdo con sus obras. Y pensaron que las referencias que hacía al Antiguo Testamento y la descripción de las visiones eran demasiado extrañas y muy diferentes de otros escritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, ciertos hechos innegables culminaron en la aceptación general del libro. Por ejemplo, muchos de los primeros autores cristianos mencionaron el libro de Apocalipsis, atribuyéndolo a Juan el apóstol, y lo citaron en sus escritos de manera extensa y favorable. Varios de los otros libros que se aceptaban como escritura carecían de ese tipo de evidencia. Para principios del siglo XIX, cuando Dios llamó a José Smith como el profeta de la restauración, el libro de Apocalipsis estaba incluido en casi todas las versiones de la Biblia y se leía extensamente. Las imágenes de la visión de Juan avivaron la imaginación de la gente, lo cual resultó en muchas interpretaciones diferentes, tal como ocurre en la actualidad. Como el profeta de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, José Smith se encontraba en la posición singular de poder aclarar la información del libro de Apocalipsis y ayudar a que fuera menos intimidatorio leerlo y comprenderlo. Hizo eso por lo menos en dos formas. Uno, explicó parte específica del libro de Apocalipsis y amplió su contexto en general. Y dos, hizo que fuera menos misterioso. Damos inicio a Apocalipsis o Revelación de San Juan el Teólogo, capítulo 1, que trata acerca de que Cristo escoge a algunos como reyes y sacerdotes para Dios. Cristo vendrá nuevamente. Juan ve al Señor resucitado. El capítulo 1 lo vamos a dividir en dos partes. La parte 1, de los versículos del 1 al 11. Juan da testimonio de su visión, y del 12 al 20 lo haremos en la segunda parte. Entonces iniciemos con la clase del día de hoy. El versículo 1 nos dice lo siguiente: la revelación de Juan, siervo de Dios, que le fue dada por Jesucristo, para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto, y que él declaró y envió por medio de su ángel a Juan su siervo. Aquí Juan, apóstol del Señor Jesucristo, se manifiesta como siervo de Dios, ¿sí? Como hermano nuestro, se presenta para manifestar a quién estos escritos, para manifestar a sus siervos, a los siervos de Jesucristo, a sus hermanos en Cristo. Las cosas que deben suceder pronto, las cosas que sucederían en este tiempo, y que él declaró y envió por medio de su ángel a Juan su siervo. Muy bien, ¿qué significado tiene cosas que deben suceder pronto? ¿A qué se refiere esta frase? ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros? ¿Qué cosas sucederán pronto? Veamos. El Elder McConkie nos dijo lo siguiente: esta es una de las grandes llaves que abre la puerta a la comprensión del libro de Apocalipsis. Lo que allí está escrito va a acontecer en el futuro, principalmente en una época posterior a la del Nuevo Testamento. Las revelaciones prometidas van a venir a los santos de los últimos tiempos, no a los del meridiano de los tiempos. Todos los acontecimientos prometidos ocurrirán pronto. Van a ocurrir en breve en la perspectiva de Él, del Señor, para quien un día es como 1000 años y 1000 años como un día. José Smith dijo: no hay relación entre las cosas que Juan vio y los acontecimientos de los días de Adán, Enoc, Abraham o Jesús, sino cuando Juan claramente lo representa y expresamente lo dice, Juan vio solamente aquello que estaba reservado para lo futuro y lo que iba a acontecer en breve. También Juan vio abrir las cortinas del cielo y en visión miró a través del oscuro panorama de las edades futuras y vio acontecimientos que habrían de suceder en cada época subsiguiente, de tiempo hasta la escena final. Debemos estar preparados para las cosas que sucederán pronto. Él las envió, el Señor Jesucristo las envió por medio de Juan, y las envió por medio de su ángel, su santo ángel, a Juan, su siervo, a Juan el apóstol, a Juan nuestro hermano. Versículo 2. Y quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí se está repitiendo la palabra testimonio. ¿Quién ha dado testimonio? Juan dice que él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él dio testimonio de la palabra de Dios el Padre, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. En este libro, él las registró, todas las cosas que el Señor Jesucristo le manifestó y su santo ángel. Él es un testigo de las cosas que van a suceder pronto y que están sucediendo. Él las vio nuestros tiempos, el final de nuestros tiempos. Él vio inclusive el milenio y el final del milenio. Cosas que iban a acontecer aquí en nuestros tiempos. Cosas que acontecerán en breve en nuestros tiempos. Y cosas que están aconteciendo pero no lo vemos o no lo palpamos. Pero son cosas que están aconteciendo hoy mismo.
Versículo 3. Bienaventurados los que leen, bendecidos los que leen, benditos los que leen y los que oyen, o los que escuchan y entienden las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Al leer estas cosas, somos bendecidos. El Señor da una bendición a los que oyen, a los que escuchan, a los que entienden las palabras de esta profecía, de este libro. Y guardan las cosas en ella escritas, guardan los mandamientos que están escritas aquí. Porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Es importante. Juan vio nuestros tiempos, era importante. Y ahora está en nuestras manos este libro. Él lo sabía que este libro iba a estar en nuestras manos. Debemos prepararnos. Debemos familiarizarnos con este libro. Repito, las cosas que están escritas en este libro están aconteciendo. Muchas de ellas ya fueron. Otras están aconteciendo hoy mismo y otras sucederán. Principio que aprendemos hasta aquí o de este versículo. Conforme leamos, procuremos entender y obedezcamos las palabras del Señor. Si lo hacemos, dice el Señor, seremos bendecidos. Porque estaremos preparados para las cosas que van a acontecer más adelante. Estaremos preparados por estos tiempos difíciles, que no es fácil para nadie. No es fácil ni para ricos ni para pobres. Versículo 4. Y este es el testimonio de Juan a los 7 siervos que están encargados de las 7 iglesias que están en Asia. Gracia a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, que ha enviado a su ángel de delante de su trono, para testificar a los que son los 7 siervos sobre las 7 iglesias. Las 7 iglesias, congregaciones o ramas de aquellos tiempos. Y se envió este testimonio de Juan a los 7 siervos que están encargados de esas 7 iglesias o congregaciones, ramas o barrios. Gracia a vosotros y paz para lo que estamos viviendo en estos tiempos y leemos estas escrituras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo para nosotros es suficiente y la paz que Él nos da. No hay nada como estar preparados. Un deportista se prepara para el evento final, para el tiempo de la competencia. Si no se ha preparado adecuadamente y tiene que correr, de repente un espacio de 100 metros o 200 metros, y si no se ha preparado adecuadamente, caerá. No llegará a la meta. Lo pasarán. Otros ganarán. Él inclusive se caiga o le dé un calambre, porque no estaba preparado sus músculos. Al igual, nuestro espíritu debe estar preparado para los acontecimientos que vendrán. Porque la gran tribulación ya empezó. Están viendo el tiempo de los partos, de los dolores de la gran tribulación. Pero todavía no es la gran tribulación. Pero muchas personas ya han desfallecido. Inclusive muchas personas han abandonado al Señor. En vez de ir a sus brazos, lo abandonaron, se dieron por vencidos. ¿Por qué? Porque no estuvieron preparados.
Las cosas que acontecen los asusta, los asustó. Con referencia a las iglesias, sabemos que son a las congregaciones y ramas de aquellos tiempos. Iglesias somos nosotros. Es la congregación de santos. El versículo 5 dice: por tanto yo, Juan, el testigo fiel, doy testimonio de las cosas que el ángel me entregó. ¿Qué le entregó el ángel? Le entregó la palabra de Dios. Le hizo ver cosas, le hizo ver el futuro. Le explicó qué significado tenían esos símbolos. También Juan dice: doy testimonio de las cosas que el Señor Jesucristo me dio, me las entregó. El primogénito de los muertos, el príncipe, el exaltado de todos los reyes de la tierra. Que todos los reyes se arrodillarán ante el príncipe, ante el exaltado de Dios. El primogénito de los muertos, porque resucitó primero. Fue el primero de todos que resucitó, con un cuerpo glorioso. Y Él viene pronto, en su majestad, poder y gloria. Debemos estar preparados. Versículo 6. Y al que nos ama, sea la gloria. ¿Quién nos ama? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ama. Y por amor dio su vida. El sinónimo de amor es dar. Y Él dio su vida, su propia vida por nosotros, y lo hizo por amor. Por ello, a Él sea la gloria. Juan continúa diciendo: el que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre preciosa, nos lavó de nuestros pecados. Nos ha lavado de todos nuestros pecados. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sean gloria y dominio para siempre jamás. Amén. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere que a nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿A quiénes hizo reyes y sacerdotes? Veamos en lo que significa. Los que poseen la plenitud del sacerdocio de Melquisedec son reyes y sacerdotes del más alto Dios, y tienen las llaves del poder y bendiciones. De hecho, este sacerdocio es una ley perfecta de teocracia, y en representación de Dios expide leyes al pueblo y administra vida sin fin a los hijos e hijas de Adán. Muy bien. Proseguimos con el versículo 7. Porque aquí viene, ¿quién viene? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en las nubes, con 10 millares de sus santos en el reino, vestido de la gloria de su Padre. Y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Así sea. Amén. El Señor viene en las nubes con los santos de su reino. ¿Vestido de qué? Vestido de gloria de su Padre. Esta vez no va a venir como un cordero para ser crucificado. Esta
vez vendrá con poder y gloria, que aún la tierra entera temblará ante su venida. Las montañas se derretirán. Vendrá con un calor sofocante como Dios Todopoderoso. Y dice, y todo ojo le verá. Todos los que estén en la tierra lo verán. Aún los que le traspasaron, los que le insultaron, los que le dieron la espalda, los que le escupieron, los que le hirieron, los que se rieron de él. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán. Si vemos en este versículo, vemos unos que vienen junto con el Salvador, millares de sus santos del reino, vestidos con la gloria de su Padre. El Salvador vendrá junto con los santos que fueron fieles en la tierra. Vendrán por millares, seres resucitados, con túnicas blancas, llenos de gloria. ¿Y quiénes los verán? Los que le traspasaron, los inicuos, los que no le siguieron, los que no fueron obedientes a los mandamientos que Dios nos dio, a los injustos, los hechiceros, los malvados, los ladrones. Se lamentarán también a causa del Señor. Mucho tiene que ver con lo que está escrito más adelante del arrebatamiento. Que el Señor vendrá, serán arrebatados los santos hacia Él, con Él, y vendrán junto con Él, y todo ojo lo verá. Más adelante describiremos mejor. He aquí que viene José Smith en Mateo 1, versículo 36. Y como antes dije, está manifestando Mateo de las palabras que escuchó del Salvador Jesucristo. Y como antes dije, después de la tribulación de aquellos días, o sea, nuestros días, y de haber sido conmovidos los poderes de los cielos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, todos los pueblos, todos los países, todas las naciones de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre, verán al Señor Jesucristo que viene en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En Doctrina y Convenios 45, en los versículos 49 y 53 también nos explica, con referencia a los quienes se lamentarán. Y el Señor emitirá su voz, y todos los confines de la tierra la oirán. Y las naciones de la tierra se lamentarán, y los que hayan reído descubrirán su insensatez. Los que se hayan burlado. Y entonces, ¿qué pasará con ellos? Llorarán a causa de sus iniquidades y se lamentarán porque persiguieron a su rey. Esto pasará, llorarán a causa de sus iniquidades los santos, los justos, los que fueron fieles al Señor. No, ellos estarán con el Salvador Jesucristo. Ellos verán al Señor, estarán con el Señor, llenos de poder y gloria, acompañados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los inicuos, los que no obedecieron los mandamientos, los que violaron los convenios que han hecho, ellos llorarán a causa de sus iniquidades.
Y muchos dirán, ¿por qué no obedecí? Porque fui lento en obedecer la palabra de Dios. Porque me dejé engañar por el mundo. Porque me fui a la Babilonia a adorar dioses paganos, dioses ajenos. ¿Por qué no escuché a mis padres? ¿Por qué no escuché al profeta? ¿Por qué no escuché a mis líderes? Y por último, ¿por qué no escuché la voz del Espíritu Santo diciendo, no vayas, no salgas? Diciéndome, lee tus escrituras, haz tus oraciones, recordándome siempre hacer la voluntad del Padre. Mas le negaron, mas los negué. Muchos se lamentarán en aquel día. Será demasiado tarde, porque solamente habrá lamento y llorar y crujir de dientes. Versículo 8. Porque Él dice, el Señor dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Señor Todopoderoso, Jesucristo es su nombre. El Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, es el Todopoderoso. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él se encontraba en exilio en Patmos. ¿Por causa de qué? Por dar testimonio de la palabra de Dios y de Jesucristo. El Imperio Romano lo había exiliado, estaba preso, estaba en una cárcel, en la isla llamada Patmos. Y desde ahí escribió el libro de Revelaciones, Apocalipsis. Él nos dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Muchos estaban pasando por tribulación, por gran tribulación aquellos días, porque el Imperio Romano ya había destruido el templo en el año 70. Recordemos que él está escribiendo entre el año 86 al 90 aproximadamente. Él estaba preso, exiliado. Él dice compañero en la tribulación. Él estaba sufriendo y sabía que sus hermanos que estaban fuera también estaban sufriendo. Y en el reino, porque pertenecían al reino de Dios, y en la paciencia de Jesucristo. Tenían que ser pacientes, porque la vida en aquellos tiempos no era abundante o de gozo. Ellos habían sido perseguidos y estaban siendo perseguidos. Había una cacería para todo cristiano. Tenían que vivir en cuevas. Huir de los romanos y de los mismos judíos que los entregaban, de sus propios hermanos. Y tenían que irse. Por eso la mayoría se fue hacia el Asia. Versículo 10. Juan nos dice, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día que recibió la revelación, el día que el Señor vino a él estaba en el Espíritu, estaba orando, posiblemente estaba ayunando. En el día del Señor, era un día del Señor, en el día sagrado del Señor. Estaba aguardando el día del Señor. Posiblemente él mismo se haya preparado la Santa Cena y estaba renovando sus convenios con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba en el Espíritu en esos momentos, en oración. Eran días de reposo, día del Señor. Y de pronto oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. Una voz de advertencia.
una voz que llama a la reflexión. Veamos el versículo 11, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Si vemos en el mapa, estas iglesias estaban en las costas de lo que hoy llamamos Turquía actual. Y al frente, en la isla de Pasman, estaba muy lejos de Jerusalén. Estaba exiliado en esa isla. Y para él enviar cartas a esas iglesias en aquellos lugares, provincias, que pertenecían en aquellos tiempos, estamos hablando en esos tiempos de Grecia, pero pertenecía al Imperio Romano, había ocupado todo eso. Entonces para él recibió el mandato: escribe en un libro, le dijo el Señor. Envíalos, todas las cosas que iba a ver, y ser testigo de las cosas que el Señor le revelaría, tenía que escribirlos. ¿Para quién? Hizo 7 cartas, 7 libros, y los escribió y los envió a cada uno de ellos. Les envió a Efeso, a Esmirna, a Tiatira, a Pérgamo, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea. Esas iglesias o ramas o barrios, en nuestro tiempo sería, están dadas para nosotros. A veces pensamos que nosotros, no, esas cartas fueron para ellos nada más, pero han sido escritas para nosotros. Y cuando estudiemos más adelante esas cartas que se envió a diferentes congregaciones, vamos a ver que mucho de esas cartas tienen que ver con nuestra actitud y aptitud como miembros del barrio. Les puedo decir que todos los barrios no son iguales. Algunos barrios, los hermanos son muy humildes. Son más propensos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hay barrios que están llenos de orgullo. Podría decir hasta algunos hermanos son muy prepotentes en algunos barrios. En algunos barrios no son reverentes con el Señor, y a los otros barrios que he visitado debido a mis llamamientos son muy reverentes. Uno está en la reunión sacramental y qué espíritu se siente. Y en algunos barrios, por más que uno esfuerza a sentir el espíritu, hay molestia, porque ve injusticias. No ve eso. Y el Señor lo ve desde los cielos. Por eso es que es necesario poder leer ello. Más adelante vamos a ver cada una de esas cartas y en qué condición nosotros estamos. Muy bien, proseguimos entonces. Cuando dice el Señor escribe, es probable que el libro de Apocalipsis se haya escrito durante el reinado del emperador romano Domiciano entre los años 81 y 96 después de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí ha sido la primera parte de Apocalipsis. ¿Sí? Nos vemos
en una segunda parte de Apocalipsis y vamos a continuar con el capítulo 1 de los versículos del 12 al 20. La revelación de Jesucristo a su siervo Juan. Nos vemos pronto. Shalom, que la paz reine en sus hogares. Nos vemos. Mil gracias.